pecaminosa caída de Adán, viciada al pecado, y siembran contienda, y siembran pleito, y siembran chisme, y siembran división, y siembran todas esas cosas, y viene el celo ministerial. Y lo más duro que cuando Dios comienza a usar a una persona y Dios comienza a bendecir a otro, hermano, hay personas que no resisten. Ve el éxito del otro. Hay personas que no resisten, que no les gusta que el otro sea bendecido, que trabajan y luchan para que el otro, en vez de subir, baje para abajo. Observe esto. Mi deber es apoyarle a ustedes en cuanto a las cosas espirituales, ¿verdad? Apoyarnos mutuamente y orar uno por los otros y bendecir uno por los otros y dialogar las cosas en las cuales tenemos cierto desacuerdo para llegar a un acuerdo para que Dios sea glorificado. Pero no, tenemos un carácter explosivo como los corintios. Entonces ahí viene un problema. ¿Cómo el Espíritu Santo nos dará la luz para entender las Escrituras? ¿Cómo? ¿Cómo el Espíritu Santo nos dará el entendimiento cuando hay división? Cuando hay contienda, cuando hay pleito, cuando hay chisme, cuando hay disensiones. Hermano, ¿cómo el Espíritu Santo va a poder obrar y trabajar en nosotros cuando andamos como hombres naturales? ¿Cómo? Usted ve lo importante, aleluya, de ser sumiso al Espíritu Santo. Los requisitos del intérprete son: número 1, tiene que ser regenerado, nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Número 2, tiene que ser obediente a la palabra. Número 3, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Aquí viene su misión, guiado por el Espíritu. Número 4, tiene que ser diligente al estudio de las Escrituras, profundo. ¿Cómo usted va a entender las Escrituras si usted no la estudia? ¿Cómo usted va a entender las Escrituras si usted no la obedece? ¿Cómo usted va a entender las Escrituras si usted no es regenerado, nacido de nuevo? ¿Cómo usted va a entender las Escrituras si usted no es sumiso al Espíritu Santo por medio de las Escrituras? No puede, porque es una persona carnal. Es una persona que está como dice el texto original. Es un animal. El hombre animal. El que anda sin fe, sin esperanza. En el texto original, en el texto bíblico, en el idioma original dice animal. Oiga, tan fuerte. Entonces, es por eso que mucha gente, hay algunos que van más adelante que otros. Por eso, porque algunos sí se sujetan a Dios, sí obedecen a Dios, sí salen adelante. Si yo una persona que sale adelante y sigue, yo pregunto, ¿y por qué él salió tan adelante? Entonces, tengo que verificar. Ah, mira, fue que se sujetó, obedeció. Ah, pues yo voy a tratar de hacer lo mismo para crecer. ¿Cuál es el problema? ¿Me doy a entender? Pero no. Vemos que está creciendo, que se está desarrollando. Ah, no, fulanito, no sé. Ese hombre malísimo. Ese hombre hizo esto, hizo lo otro. Siempre andan buscando el pasado. Oye, es malvado, es esto. Hace lo otro, hizo esto, hizo lo otro. Buscan todas las cosas para arruinar. Así es. Y después dicen, Dios le bendiga, hermano. Que Dios te bendiga. Qué triste, ¿eh? Pero eso está en la iglesia también. Sigamos. Pablo dice que a causa de estos pecados... Con fuerza, hermano. Pablo dice que a causa de estos pecados, ¿qué? Muchos creyentes. Muchos creyentes Corintios todavía se alimentaban con leche y en vez de la vianda que les correspondería comer. Párame ahí. Es vianda. Vianda es la comida sólida espiritual. Lo que dije antes. Dije que la vianda es símbolo de algo sólido, de algo concreto, de algo más profundo, de algo más amplio. ¿Me doy a entender? De algo más allá. ¿Me entiendes? Que tiene carne, que tiene sustancia espiritual profunda, me refiero. ¿Me entiendes? Ahora, la leche es la simple explicación que se le da a un inconverso acerca de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Me doy a entender? Pero la vianda es para aquellos que han alcanzado madurez, para aquellos que están desarrollados, para aquellos que nacieron de nuevo, para aquellos que obedecen, que obedecen la palabra, para aquellos que son sumisos al Espíritu Santo, para aquellos que son diligentes en el estudio. Entonces el Espíritu Santo le da un conocimiento más amplio y profundo acerca de la revelación escrita. En otra palabra, le da una iluminación más allá. Y nadie puede ser expuesto más allá de la iluminación que Dios le ha dado acerca de la revelación escrita. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el Espíritu Santo te va a llevar
Mientras más tú obedezcas, más te lleva, más lejos te lleva. Mientras más tú te metes en las escrituras, más tú creces. Mientras más tú te metes y obedeces las escrituras, más te llena de Dios. Más, una relación más profunda, porque el obediente es el que ama a Dios. El obediente es el que Dios le revela los misterios, las cosas profundas de las escrituras que están allí. ¿Me entiendes? Porque, hermanos, cuando nosotros analizamos las escrituras, nos damos cuenta que este libro es para la gente espiritual. Académicamente usted puede entender muchas cosas, lógico. Pero este libro es para gente espiritual, porque los espirituales, como dije, es que son los que tienen la sensibilidad espiritual. Son los que tienen son los que tienen el Espíritu Santo. Que tienen esa antena, que perciben esas ondas de iluminación del Espíritu. Que pueden entender, que pueden comprender, que pueden aplicar, que reciben la palabra con gusto, que la aplican a la experiencia personal, que luchan para obedecer a Dios, que crecen, que no andan de la fantasía, ¿me doy a entender? No andan de la vanidad, sino andan por la palabra de Dios. Entonces, esto es importante, porque la mayoría de los creyentes hoy en día están bebiendo leche. Pregúntate, ¿por qué tú tienes 3, 4, 5 años y no avanzas? ¿Qué tal si tú tienes 10 años y no avanzas? ¿Qué tal si tú tienes 15 años y no avanzas? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el caos en tu vida que no te permita? Porque vuelvo y repito, el pecado es siempre el bloqueo que impide que uno crezca, que uno se desarrolle, que uno establezca una relación profunda y determinada con el Señor. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Amén. Es el pecado. Sigamos. Tristemente, aún después de haber experimentado el Evangelio, todavía estaban limitados en su entendimiento. Ahora, ¿habían sido santificados? Sí. En Cristo sí. ¿Tenían el Espíritu Santo? Sí. ¿Habían nacido de nuevo? Sí. ¿Teniendo los dones espirituales? Sí. Pero eran unos carnales. Hay gente que predica y enseña y todo eso. Y la gente piensa, wow, qué hombre de Dios. Pero tú no sabes si es un niño espiritual que te está enseñando. Porque hay cosas simples que tú la puedes enseñar. ¿Me entiendes? Hay cosas simples que tú la puedes predicar. Pero eso que te predican en profundidad de las escrituras, ya la cosa va a grado mayor. Y aquí, ellos tenían el Espíritu Santo. Aquí, ellos eran santificados, pero su actitud, su carácter era carnal. Así muchos creyentes han nacido de nuevo, tienen el Espíritu de Dios, están sellados por el Espíritu Santo. Algunos han recibido hasta el bautismo en el Espíritu Santo y aún siguen siendo carnales. Porque aunque tú hayas nacido de nuevo, aunque tú tengas el bautismo del Espíritu Santo, eso no quiere decir que tú estás sujeto al Espíritu Santo, que obedece a las escrituras. Aló, no nos equivoquemos ahí, que la gente se equivoca con eso. Nacer de nuevo y te bautizado en el Espíritu Santo no te garantiza a ti de que tú eres obediente a las escrituras. Vuelvo y repito, el hombre estaba en el Edén y tomó una mala decisión. ¿Cuánto más nosotros que portamos una naturaleza caída? ¿Me doy a entender? Entonces, el punto está aquí es que aunque usted haya nacido de nuevo, eso no quiere decir que usted va a ser un ser totalmente espiritualmente maduro. No. Usted tiene que obedecer las escrituras. Usted tiene que ser sumiso al Espíritu Santo en obediencia a las escrituras. Entonces ahí comienza el desarrollo y el crecimiento espiritual, y el Espíritu Santo te va a ir dando iluminación, conocimiento, entendimiento, para que tú puedas crecer y desarrollarte. Porque los corintios tenían los dones, los corintios habían nacido de nuevo, los corintios habían sido santificados. Y sin embargo, Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo le dice: ustedes son unos carnales, unos niños espirituales, no puedo explicarle cosas más profundas acerca de la revelación escrita, acerca de la revelación de Dios, porque ustedes no la pueden asimilar. Acerca de la revelación de Dios, porque ustedes no la pueden asimilar. Entonces le tengo que dar leche acerca de la revelación. Y así hay muchos cristianos en las iglesias. De aquí a 10 años, ¿cómo tú te ves en el evangelio? Sentado en una silla, masticando chicle. ¿Cómo tú te ves de aquí? Visualízate, ¿cómo tú te ves de aquí a 10 años? Si Cristo no ha venido, quiero decir, porque en cualquier momento Cristo aparece y nos lleva con todo.
6 años. Gloria a Dios. Un ministerio poderoso. Amén. Amén. Rompiendo Rompiendo. el yugo. Rompiendo el yugo. libertando. Quitando los miles y miles de almas al diablo. Amén. ¿Tú me entiendes? Y aquí 10 años. Uf. Luchando. Si Cristo no ha venido. Amén. Con fuego. Predicando en un estadio con miles de almas. Ahí está. Tiene visión. Sí, tiene visión. Así es. Amén. Sigamos. Adelante que vamos. Esto no se debe a que carecieran del conocimiento o de los hechos, sino porque actuaban como hombres naturales, carnales y no como creyentes maduros. La esencia de los problemas de estos cristianos fue su falta de obediencia a los principios bíblicos. ¿Falta de qué? Obediencia. ¿Cuál fue el fallo de ellos? La Falta desobediencia. de la obediencia. Entonces, mucha obediencia, mucha iluminación acerca de la revelación escrita que es la palabra de Dios. Poca desobediencia, poco entendimiento. Mucha obediencia, mucha llenura. Mucha manifestación del amor de Dios. Poca obediencia, limitaciones. Y complicaciones. Mediocridad. No, que yo quiero que mi familia sea salva. Pero ¿qué tú estás haciendo por tu familia? ¿Estás rompiendo el yugo ahí en ayuno y oración? ¿O estás masticando chicle y viendo televisión? Comiendo palomitas de maíz. Dime, comiendo palomitas y maíz y viendo a Bruce Lee. Entonces, Ah, Bulí. Cuidando para no trompar. y a su nombre. Gloria. Entonces pregúntate, ¿así que tú quieres que Dios lo liberte? Jackie Chan. No, y así que tú quieres que Dios se lo liberte, ¿no, hermano? Óigame bien, oiga, la Biblia dice del diablo que nunca le dio libertad a su cautivo. Jamás. ¿Saben qué quiere decir eso? Jesús dijo que para saquear la casa del hombre fuerte tiene que venir uno más fuerte que él. Vencerlo. Oye, primero lo vence. Atarlo. Y quitarle todas sus armas y entonces saquear y repartir el botín. Oye, hay un proceso para derrocar al hombre fuerte. Dime. Yo, hay un proceso para derrocar al hombre fuerte y a la mujer fuerte. Porque mucha gente piensa, hermano, oiga esto, ponga atención aquí. Mucha gente piensa que, hermano, oiga esto, el diablo no juega a ser diablo. El diablo es diablo y mata, hurta y destruye. Ese es su trabajo. Matar, hurtar y destruir. Él vino a matar, hurtar y destruir. Entonces, la única institución aquí en esta tierra que tiene el poder para romper los yugos del diablo se llama la iglesia, que tiene el Espíritu Santo de Cristo. Amén. De Dios. ¿Me deben entender? Pero es cuando la iglesia está alineada a la obediencia a la palabra y vive conforme a los mandamientos de Dios. Que está bajo, cuando la iglesia vive en obediencia, o el creyente vive en obediencia, vive bajo la perfecta voluntad de Dios. Y cuando usted anda en la perfecta voluntad de Dios, habla por esa boca que sucede. Alto. Habla por esa boca que sucede. Muchacho. Habla por esa boca que sucede. Cuando tú andas en la voluntad de Dios, en la perfecta voluntad de Dios, conforme a su palabra, habla que sucede. Sal fuera, huyendo. Oye, el cielo está abierto para ti. Así es. Pero masticando chicle, comiendo palomitas de maíz, viendo a Bruce Lee, así tú no llegas. Entonces no se puede así. Perdón, pastor, ¿cuál es el proceso? Otra vez. El proceso que usted dijo. El proceso, Para como vencer al Jesús hombre dijo, fuerte. que para saquear la casa del hombre fuerte, primero tiene que venir uno más fuerte que él. Ok. Oye, vencerlo, Vencerlo. atarlo, quitarle sus armas, saquearlo y entonces repartir el botín. Oiga, Ok. primero tiene que venir lógico, uno más fuerte que él. Jesús vino de allá más fuerte que el diablo, más fuerte que todo. El que vino, el que está sobre todo, vino aquí a la tierra y se hizo hombre. Y fue y murió y resucitó, derrotó al diablo, derrotó a la muerte, derrotó al infierno, derrotó a los principados, a la potestad, a los gobernadores, todo el poder satánico. Jesucristo lo derrotó a todos. Y tiene un nombre sobre todo nombre. Que en el nombre de Jesús todo lo que está creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar tiene que doblar rodillas. Amén. Y confesar que Cristo es el Señor para la gloria y honra del Padre. Eso va a suceder. ¿Me entiendes? Pero Jesús tiene un nombre sobre todo nombre. En ese nombre se sujeta el diablo y todo. Y tenemos que entender esto bien claro. Que cuando la iglesia anda en la perfecta voluntad de Dios, el creyente,
Hermano, cuando usted entiende la perfecta voluntad de Dios, ahí usted entiende el poder de Dios, ahí usted entiende la sabiduría, el conocimiento, ahí usted entiende todo lo que Dios tiene para usted. ¿Me doy a entender? Y solamente usted tiene que abrir su boca y sucede. El poder expansivo de Dios se manifiesta a través de usted. Usted es, vamos a decirle así, el instrumento donde Dios manifiesta su gloria aquí en esta tierra. Oiga, la iglesia es donde Dios manifiesta su gloria. Porque un enfermo se sana, gloria a Dios. Dios resucita, gloria a Dios. Dios liberta, gloria a Dios. Ahí Él está manifestando su gloria y la gloria de Él. Amén. Entonces, los creyentes que no obedecen, lamentablemente van a tener un déficit de conocimiento. ¿Qué más? De autoridad. ¿Sabía? Porque si usted vive conforme a las escrituras, usted anda en autoridad. Usted anda en poder. Oye, usted anda en poder. Mucha gente, cuando ven que un cristiano sana a una persona o libera a una persona, dice, ay, pero vean que eso es para todos. Eso es para todos nosotros. Eso no debía ser raro. Jesús venía, cállate, diablo, suéltalo, sal de él. Y ya está. Levántate y anda. Lázaro, ven fuera. ¿Por qué llora? Ella solo duerme. Talita come. Niña, a ti te digo, levántate. La lepra. Vete, límpiate en tal estanque. Fueron caminando. Oh, se devolvieron. ¿Y dónde están los demás? Solo uno vino. Otro dice que dos vinieron. Entonces, el punto está hermano, que el creyente debe de obedecer. Porque fíjese que los corintios, y esto es muy importante, eran nacidos de nuevo, santificados, tenían el Espíritu Santo, tenían los dones espirituales, y sin embargo eran carnales. Sigamos. Cuando la Biblia no transforma la vida de un creyente, su corazón pierde gradualmente la sensibilidad para recibir la palabra de Dios. ¿Cómo fue? Cuando la Biblia no transforma la vida de un creyente... Hay gente que justifica su pecado. O vive buscando una justificación para darle rienda suelta a su maldad, a su pecado. Y comienza a pecar y comienza la sensibilidad a apagarse. Esa luz que hay en ti comienza el pecado a opacarla. Y ya no eres sensible, ya no te duele, ya no tienes deseo de ir a la iglesia. Cualquier cosita que te hacen te molesta. Ya no te sientes a gusto o a gusta como quieres. Bueno, te inventan cualquier cosa. Y se endurece el corazón. Ya como que escuchar la palabra de Dios te cae pesada. Y esa sensibilidad comienza el corazón a endurecer. Si hay indicio de algo así en tu vida, corre y comienza a ayunar. Corre y comienza a ayunar. Y arrepiéntete y comienza a ayunar, porque si no, es un indicio de una muerte espiritual muy peligrosa. Cuando un creyente ya no tiene esa sensibilidad para la palabra, para el Espíritu Santo, eso es algo peligroso. Eso quiere decir que si tú no actúas rápidamente, vas a morir espiritualmente. No, pero el creyente no muere. ¿Cómo que no muere? El pecado te mata. Claro. El pecado te mata. El pecado mata. Eso es real. El pecado mata. Si nosotros andamos en desobediencia, el pecado no mata. Nos separa de Dios. El pecado muerto. ¿Me doy a entender? Porque usted piensa que el creyente tiene que confesar su pecado, decir, Señor, perdóname. Lo primero que uno tiene que hacer cuando va delante de Dios es presentar su vida. Sigamos. El verdadero problema no es de habilidad intelectual, sino de rebelión a la voluntad de Dios. Quiere decir que cuando no obedecemos, ¿qué estamos haciendo? Rebelándonos. ¿Contra quién? La voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Su palabra obedece su Entonces, estamos en rebelión. Eres un rebelde, soy un rebelde cuando no obedezco. Soy un rebelde. Por eso es que dice la Biblia que toda esta gente van para el lago de fuego, los rebeldes. Porque ¿quién es el primer rebelde? El
El diablo es el diablo el primer rebelde, el primero que se sublevó contra la autoridad. Y no había razón para rebelarse contra Dios. Porque Dios es bueno. Y Dios creó todo para nosotros. Simplemente nosotros tenemos que obedecerle. Y ya. Nosotros no perdemos nada, nosotros ganamos. Todo es vuestro, dice el Señor. Solamente una cosa. Es obediencia a su palabra, a su mandamiento. Después todo era nosotros. No perdemos nada. Ganamos. Ganamos. Y cumplimos el propósito por el cual hemos sido creados. Sabemos de dónde venimos, sabemos quiénes somos en ese propósito y sabemos hacia dónde vamos. Que es muy importante. Que todas las ideologías que hoy en día hay en el mundo es para desviarnos del propósito de Dios. ¿Me doy a entender? Por eso mientras más obedecemos las Escrituras, más cumplimos el propósito por el cual existimos. ¿De a dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? Entonces cuando obedecemos, porque el propósito del hombre está en Dios. El hombre sin Dios no tiene sentido, no puede vivir. Por eso es que viene entonces esa ideología de la teoría de la evolución, que es un invento del diablo. El Big Bang es un invento del diablo. Y toda esa teoría satánica que desvían al hombre y las religiones. Las religiones. Porque vuelvo y repito, el hombre no ha entendido el evangelio porque está en un estado de muerte espiritual. Por eso el Espíritu Santo tiene que alumbrar a través de las Escrituras para que pueda recibir a Cristo y entender las cosas espirituales y así entender de dónde viene, quién es en el propósito por el cual Dios lo ha creado y hacia dónde va con ese propósito. Pero ¿qué se ha metido? La religión. Para que la religión es una imitación del diablo, del evangelio de Jesucristo, para distraer a los hombres y desviarlos de la verdad que es la palabra de Dios en Cristo Jesús. Entonces, aquí viene algo muy importante, que tenemos las religiones, tenemos la pseudo o la falsa ciencia. ¿Me doy a entender? Y todo eso, hoy en día, usted tiene su teléfono ahí, présteme eso. Mira un ídolo del sistema hoy en día. ¿Quién dice que no? Esto es un ídolo hoy en día. Gente esclavizada a este aparato. Esclavizado, duermen con él, se levantan con él. No pueden hoy en día vivir sin él. Millones y millones. Están esclavizados. Esto es un ídolo de esta era. ¿Puede usted creer que los que inventaron estas cosas, oiga esto, puede usted creer, ellos no permitían que sus hijos duraran tanto tiempo aferrados a ese aparato porque sabían que podían ser esclavizados a eso? Wow. Los inventores de esos aparatos. Entonces, ¿qué vemos aquí hoy en día? Todo eso el diablo lo ha inventado para distraer al hombre del verdadero propósito por el cual ha existido. Por eso el diablo busca que la gente no obedezca a las Escrituras, porque cuando obedece las Escrituras, entonces el hombre comienza a despertar a la realidad de su existencia, el por qué existe, el por qué está aquí, el por qué Dios, por de dónde viene, quién lo creó, quién es, cuál es su poder, cuál es su potencia, cuál es su autoridad, qué puede lograr, todo eso. Entonces el diablo no quiere que el ser humano llegue a Cristo, porque el día que el ser humano llega a Cristo, entonces entiende de dónde viene, entonces entiende por qué existe y cuál es el propósito por el cual él existe. Entonces entiende claramente hacia dónde se dirige. Ven. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Amén. Por eso es que Satanás busca la manera que pequemos a través de la tentación, que nos descuidemos en la oración, en el ayuno, en la búsqueda de Dios, en la obediencia a la palabra, todo eso, para nublar nuestra mente, para que no vivamos en la autoridad que puede deshacer sus obras. Estaba escuchando un testimonio, hermano, de un gran evangelista. Hermano, el hombre estaba derrocando a los brujos, fuerte. En un estadio venían los brujos haciéndole, y él los reprendía, caía, una cosa terrible.
Pero el hombre tiene un problema, que tiene un ego oculto ahí. Hermano, vino el mismo diablo y se le paró en la tarima. Dijo, ¿tú sabes quién yo soy? Y él, y el predicador como que no sabía cómo contestarle. Y dijo, ¿tú sabes quién yo soy? Como tratando de intimidad. Ahora viene, el diablo le dice, ¿y tú quién eres? Yo soy el evangelista fulanito. El diablo me dijo, tú no sabes ni quién tú eres. Oye lo que el diablo le está diciendo al personaje. ¿Sabes lo que hizo el enemigo? Agarró su mano y dijo, introduce tu mano aquí para que... Dios permitió eso. Óyeme, y cuando Satanás lo estaba humillando delante de todo el mundo, él gritó, Señor, dame fuerza. Y ahí fue que reconoció que la autoridad y el poder es de Dios, porque él es un hijo de Dios por medio de Cristo Jesús. Oiga, un gran evangelista, hermano. Wow. Y cuando dijo en el nombre de Jesús, diablo, oye, brincó en el aire y desapareció. Eso espantó a la gente. Wow. Fue avergonzado. No, intentaron de avergonzarlo. Lo que Dios le estaba dando una lección a él. Claro. Para que entendiera claramente que la gloria de Dios, que entendiera quién él es en el Señor. Hermano. Y hay muchos creyentes que le temen al diablo porque no saben quiénes son en Jesucristo. Y que la gloria es de Dios. Amén. Por eso es importante cuando uno obedece, conoce las escrituras, que uno sabe en la posición que uno está y que uno sabe que la gloria es de Dios. Entonces, y que uno sabe el propósito por el cual uno existe. Porque eso es muy importante hoy en día. Y mucha gente, lamentablemente, muchos creyentes no lo logran entender. Sigamos. Actividad 5. ¿Qué dice la actividad 5? Cuando el escritor del Salmo 119 expresó, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Él quiso decir que ¿Qué quiso decir Violeta? la obediencia a las escrituras afecta nuestro entendimiento de ellas. La obediencia a las escrituras afecta ¿a qué? Nuestro entendimiento. Él dice, oye lo que dice, más que los viejos he entendido. ¿Por qué él entendió más que los de antes, que los primeros que llegaron, primero que él? Porque obedeció a la palabra. Porque él se dedicó exclusivamente a obedecer, aunque tuvo su fallo, pero a obedecer ¿qué? La palabra, los mandamientos ¿Los mandamientos de quién? de Dios. Entonces, esto no es por el tiempo que tú vengas aquí, esto es porque es tu dedicación. Amén. No, porque yo tengo tantos años y... Porque yo tengo 20 años en el Evangelio. Yo sé de esto. Oye, yo sé de esto porque yo tengo 30 años en el Evangelio. Eso no dice nada. En esos 30 años que usted tiene en el Evangelio, no, en esos 5 años que usted ha logrado, en esos 10 años que usted ha logrado, en esos 15 años que usted ha logrado, en esos 20 años, usted ha obedecido a Dios, tiene un ministerio estable, está llevando lo que Dios le dijo, le mandó hacer como debe ser, está disfrutando de la gloria de Dios, está disfrutando de la salud espiritual, está disfrutando de la armonía con el Espíritu Santo, está disfrutando de la compañía de los ángeles, está disfrutando de cómo ver cómo Dios liberta, cómo Dios sana, cómo Dios obra en la vida de otro. ¿Está experimentando usted eso? Está experimentando ese gozo continuo, glorioso. Porque él dice, más que los viejos, he entendido. ¿Por qué? Porque se dedicó a obedecer. En la obediencia, el arma más poderosa contra el diablo y los demonios es obedecer a Dios. Porque la máxima expresión que le podemos mostrar a Dios de amor es la obediencia a su palabra. Esa es la máxima expresión de amor a Dios. La obediencia a su palabra. ¿Me entiendes? Esto no es no. No. ¿No está en comunión, hermano? Bueno, allá arriba. Voy a soplar. Recibe. Recibe. Cuidado. Aló. Y los otros cristianos, wow, qué unción.
Pero, aleluya, su nombre. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué te sorprende? ¿Por qué? No, ¿por qué te sorprende? Si eso tiene que ser normal entre los creyentes, que el poder fluya. ¿Tú sabes por qué te sorprende? Porque tú no estás viviendo al nivel que Dios quiere que tú vivas. Entonces el salmista del 119 decía, más que los viejos, los que vinieron primero que yo, hermano, va a haber una generación que Dios va a levantar, porque hay una generación que está rebelde a Dios, que se va a quedar postrada en el desierto. Hay una generación hoy en día que está rebelde a Dios, que está de dura cerviz, que lo que anda buscando es el Dios de la materia, dinero, fama, poder y gloria del mundo. Se están pareciendo al mundo, se están pareciendo al diablo, no a Dios, no a Cristo. Entonces, esa generación Dios la va a desechar y la va a dejar postrada en el desierto. Y Dios va a levantar una generación de fuego, una generación decidida a obedecerle su palabra, una generación llena del Espíritu Santo que va a poner, hermano, que va a poner al diablo en jaque mate. ¿Entiendes? No esta generación de perversos y ladrones y atracadores. No esta generación de falsos cristos. No esta generación de falsantes. De gente que tiene la mente corrompida, los que están endiablados. No esta generación, no. Es una generación que viene, una generación de fuego. Una generación que obedece. Pero de esa generación, Dios va a sacar Caleb y Josué. José y Caleb también van a salir de allí. Y muchos se van a quedar postrados. Porque los que andan buscando dinero, fama y poder. Gente corrupta. Gente que lo que está buscando es el Dios de la materia. La cosa de aquí abajo. Dinero. Predicando un evangelio de falsas bendiciones y de falsas promesas. Cuando el salmista dice, he entendido más que los viejos, que la gente que fueron primero que yo, porque me dediqué a obedecer las escrituras. Hoy en día la mayoría de los ministros no están enseñando a la iglesia a obedecer las escrituras, sino a adorar y amar al Dios mamón, al Dios de la materia, del materialismo endemoniado. Que eso es lo que le está gustando hoy en día a la gente. Dios te va a bendecir. Trae 1000 que Dios te va a bendecir. Trae 3000 que Dios te va a bendecir. Trae 5000. La bendición es más grande si echa 10,000. Ofrenden otra vez. ¿Ven? No, trae la ofrenda otra vez. Dios te va a bendecir. Saca tu cartera. Reprendo al diablo 1000 veces. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y por eso tenemos mucha gente decepcionada. Pero cuando el pueblo de Dios obedece, que da testimonio, que la gente de Dios anda bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo, entonces las cosas cambian. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? ¿Estamos aquí? Amén. Vuelvo y repito, la máxima expresión que podemos darles a Dios y manifestar y probar que amamos a Dios, la obediencia a su palabra. Entonces andamos en la perfecta voluntad de Dios, entonces andamos en autoridad, entonces podemos pedir lo que sea conforme a su voluntad, lo que sea conforme a su voluntad. ¿Aló? Ese carro es mío, lo quiero. Espérate. Sí, puede ser que sea tuyo, si está en la voluntad de Dios. ¿Me voy a entender? Por eso es que muchas oraciones no llegan de muchos creyentes, porque están fuera de la voluntad. Están fuera de la voluntad. Sigamos. Violeta. Ahora, comparemos el pasaje de 1 Corintios 3 con un texto paralelo en Hebreos 5, 11 al 14. Dice así. Acerca de esto tenemos mucho, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Mucho que decir y difícil de qué? Explicar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardo para oír. La palabra tardo para oír es notros en griego, que significa que no te deja llevar, que no te deja impulsar, que no te deja cargar por el Espíritu. ¿Me doy a entender? Amén. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad
¿De qué, hermano? De leche. ¿De qué? Leche. Y no de alimento que. Sólido. Y todo aquel que y todo aquel que participa de la leche es que. Inexperto. Toda persona que bebe leche en la iglesia es un inexperto. Entonces, ¿qué pasa? Llegan con cierto conocimiento y piensan que ya lo saben y están enfilados de orgullo. Porque es el problema que tiene mucha gente que piensa porque tienen cierto conocimiento de la Biblia o tienen cierto conocimiento de cierto versículo, piensan que ya lo saben. Y no, ya yo no necesito que nadie me enseñe, ya yo tengo, ya yo sé, yo voy a hacer lo mío. Oye, eso es peligroso. Eso es peligroso. Y aquí viene un problema, la sublevación, rebelión. Entonces, comienzan a escuchar un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito de esto. Cuando viene a ver, tienen como dicen los dominicanos, un sancocho en la cabeza. Confusión. Y ahí viene el problema. ¿Me doy a entender? Y ahí es que viene el problema. Por eso, dice el escritor de los Hebreos, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Oye bien, ¿es inexperto en qué? ¿En la palabra de qué? Pero él le dice, usted tiene muchos años en el evangelio conociendo y ahora todavía tiene necesidad de leche. ¿Me doy a entender? Tiene necesidad de leche. Tiene necesidad todavía de la simple aplicación del evangelio. Son inexpertos en la palabra. Después de 15 años todavía inexperto. Después de 20 años todavía inexperto. Después de 30 años todavía inexperto. Hermano, eso no puede ser así, tenemos que crecer. Sigue diciendo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí viene un problema. Mucha gente piensa que porque tiene cierto conocimiento, tiene la capacidad de discernir el bien y el mal. Pero ahora viene lo que estábamos hablando antes que la cámara estaban. Lo siguiente fue, hay un lado bueno que para nosotros es bueno, que para Dios es una gran rebelión. Y vio la mujer que el árbol era bueno y agradable. ¿Aló? Y vio la mujer que el árbol era bueno y agradable. Lo cual Dios le dijo, de todo podrá comer, excepto de ese árbol, de ese fruto. Porque el día que de él coma, ciertamente morirás. Hay un lado que parece bueno y es el que el diablo usa para engañarnos mayormente. Que parece bueno, pero ante Dios es gran rebelión. Y no todos los creyentes saben discernir esto. Hay fuego extraño en la iglesia y mucha gente no lo ha podido discernir. Hay brujería en la iglesia y mucha gente no lo ha podido discernir. Hay espíritu de pitón en las iglesias y mucha gente no lo ha podido discernir. Hay espíritu de religión en las iglesias y mucha gente no lo ha podido discernir. Hay satanistas predicando como pastor y evangelista y mucha gente todavía no ha podido discernirlo. Hay falsos cristos en las iglesias y mucha gente todavía no ha podido discernirlo. El poder del diablo se está manifestando en las iglesias, muchas iglesias, y mucha gente no ha podido discernirlo. ¿Por qué? Porque son inexpertos. Ah, no, ese es mi mejor predicador, vamos a ver qué dice. Ah, no, como mi mejor predicador lo dijo, es verdad. Tú sabes, idolatría. Idolatría. Oye, Pablo le dice a los Gálatas, si un ángel del cielo desciende, predicando otro evangelio diferente al cual nosotros le hemos predicado, sea maldito, anatema. Oiga, pero como mi predicador favorito lo dijo, yo tengo que aceptar, usted es un idólatra. ¿Y sabe por qué? Porque eres un inexperto en la palabra. Porque eres un niño en la palabra. Por eso viene eso. Y esto es duro, pero esta es la realidad que estamos viendo hoy en día, en los últimos tiempos. Estamos viendo en los últimos tiempos, y miren lo que se está predicando hoy en día en las iglesias. Jesucristo está ya casi atravesando la puerta para venir a levantar su iglesia, y la gente lo que está predicando de bendición y falso cristianismo, en vez de predicar de preparación y santidad y arremeter contra el pecado y contra el poder del diablo. Eso es lo que tienen que hacer la gente hoy en día y no lo están haciendo. Acomodando a la iglesia para enviar al infierno.
Eso es lo que está pasando hoy en día. Eso es lo que está pasando hoy en día. Lamentablemente, por ser inexperto. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quiénes son los que comen sólido? ¿Quiénes son los que entienden la cosa profunda de las escrituras? Aquellos que están ejercitados en la obediencia a la palabra. Ellos pueden discernir el mal que parece bueno del verdadero bien. No todos los creyentes saben discernir esto. Corintios capítulo 3, la primera carta de los Corintios, paralelo al capítulo 5, versículo 11 de Hebreos, hasta el 14, paralelo. Oiga esto, nosotros lo habíamos leído, pero lo vamos a leer otra vez. Dice así, y a su nombre. Gloria. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Contiendas y disensiones. No, pero tú me vas a decir a mí que tú siendo un predicador, un evangelista, un maestro, un hombre de Dios, supuestamente, está lleno de celos. Está lleno de contiendas. Está lleno de disensiones. Dice aquí, no sois carnales y andáis como hombres naturales, hombre animal, salvaje, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Eso es lo que dice el texto original, el idioma original. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de qué? De Pablo. Y el otro, yo soy de quién? Y de Apolo. Y no soy carnales. Había esta división allí. En los hebreos, aquí en los hebreos era el tiempo, pues no dejarse llevar. En los corintios era el que no se sujetaban, pero en realidad cae bajo la misma situación. Aquellos no se sujetaban a la obediencia, a los corintios tampoco. Y oiga, estoy hablando de gente nacida de nuevo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Estoy hablando de gente nacida de nuevo, de creyentes nacidos de nuevo. Hay mucha gente así en la iglesia, nacidos de nuevo, son carnales, llenos de celo, contienda, pleito. Tienen 5, 10, 15 años en el evangelio y todavía tienen necesidad de leche espiritual. No saben discernir el mal que parece bueno, pero es alta rebelión. Porque ese es el punto que Satanás más usa para engañar a los creyentes. El mal que parece bueno. Y vio la mujer que el árbol era bueno y agradable. ¿Para alcanzar qué? La sabiduría. Sigamos. Observe. La verdad evidente enseñada en este pasaje. Aquellos que eran lentos para aprender no se habían disciplinado a sí mismos para distinguir entre el bien y el mal. Por otra parte, los que habían sido ejercitados en la obediencia estaban listos para el alimento sólido. Ramachar sin fecha. Siga. Actividad 6. Según Hebreos 5, del 11 al 14, los lectores de esta epístola estaban limitados en su capacidad de recibir la verdad divina porque no practicaban la obediencia. Amén. Siga. Actividad 7. ¿Tiene usted lucha para obedecer en un aspecto o esfera particular de su vida? Si no entrega esto a Dios, ¿qué efecto podría tener dicha desobediencia en su estudio bíblico? Complete la frase siguiente al escoger varias respuestas. La obediencia a una enseñanza bíblica en determinada área puede provocar que yo... Ponga atención aquí. Si yo estoy delinquiendo en una situación y me veo confrontado con un versículo bíblico, es posible que tenga la tendencia a hacer algo como esto, observe. Diga, léalo conmigo con fuerza. Hermana Violeta, por favor. Me resiste a estudiar pasajes que traten ese tema. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Porque no quieren ser reprendidos. Por ejemplo, y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es muy duro. Apocalipsis 20:15.
Apocalipsis lo dice claramente acerca del lago de fuego. Y por eso algunos han dicho que el infierno no existe. Hermano, fue Jesús que habló del infierno. Jesús dijo bien que oye, el infierno es real. El lugar de tormento es real. Jesús habló de fuego, fuego eterno, condenación eterna, la tiniebla de afuera, lago de fuego y azufre. El lugar de los hipócritas, el crujir y el lloro, el crujir del diente y el lloro, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Jesús habló de eso. Y todo desobediente, todo rebelde, todo aquel que no reciba a Cristo como Señor y Salvador y viva conforme a las Escrituras, le espera el lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Yo sé que hay silencio, tanto aquí como los que nos están sintonizando, pero esta es la realidad. Yo que te estoy enseñando y te estoy predicando, si yo no me guardo para Dios, voy para el lago de fuego también. Esto es lo que hay. Esto es para Raimundo y todo el mundo. Aquí no hay niño bonito. Lucifer era el niño consentido, se le reveló y lo soplaron para abajo también. Con él y la tercera se fueron. Papá no tiene niño bonito. Jesucristo dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un ¿Me rayo. entiendes? Papá te puede dar todo lo que él quiere cuando tú obedeces, pero cuando te le revela y no te arrepientes y sigues rebelión, te van a tener que aplicar lo que se llama el fuego consumidor. Él es amor, pero es fuego consumidor. Esto es lo que hay. Óigame bien, todo predicador, por eso es que dicen que el que le quita o le añade también tiene su parte en el lago de fuego. Por eso los que están predicando mentira y engaño, que se preparen, que una doble condenación le espera en el lago de fuego. Fuego candente y azufre, que nunca se apaga. Separado de toda la bondad, la misericordia, la piedad y el perdón de Dios, y estar encerrado en la ira eterna de fuego candente de Dios con azufre, eternamente separado de toda la bondad de Dios. Lo que se le llama la muerte eterna, la muerte segunda, el lago de fuego, la tiniebla de afuera, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano de Dios no muere, la condenación eterna, el estado maldito. Esta es la realidad que muchos predicadores no quieren predicar. No quieren decir las cosas como son, para que la gente no se asuste. No, porque que me está metiendo terror ese hombre. Esta noche no voy a poder dormir, porque veo que me vienen a buscar con grilletes de fuego. La mano peluda. La mano peluda, ¿verdad, Cari? Vámonos más lejos. Y esto lo dijo Jesús. Esto lo dijo Jesús. Todo el que no tiene al Hijo está que ya. Condenado. ¿Cómo es? Está condenado. Está bajo la condenación. Y la ira de Dios está sobre él. Eso dice la Biblia. En el capítulo 3 de Juan, versículo 16 en adelante, usted lo puede encontrar allí. Está bajo condenación y la ira de Dios está sobre él. No, lo voy a leer porque me dice, quizás los que están ahí te dicen, no, pero ¿y dónde está eso, varón? Yo te lo voy a leer, espérate, para que lo sepa. Oye ahí. San Juan capítulo 3, versículo, vamos a comenzar desde el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por él. Versículo 18. Estoy leyendo Juan capítulo 3, versículo 16 y estoy en el versículo 18 ahora. El que en él cree no es que, Condenado. pero el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo, en el nombre del unigénito Hijo de quién? De Dios. Y esta es la condenación, versículo 19. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran ¿qué? Malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? ¿Para qué?
sea manifiesto que sus obras, ¿qué? Son Son hechas hechas en Dios. en Dios. Versículo 16, 15 y 16. Perdón, versículo 35 y 36 del capítulo 3. Capítulo 3 de San Juan, versículo 35 y 36 dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene que. Vida eterna. ¿Tiene qué? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Está ahí escrito? Verá la vida. Está ahí escrito. Esto no es relajo. Eso para lo que dicen que Jesús no es Dios. No. Entonces, si yo tengo un problema en una área y no se la entrego a Dios, tengo la tendencia a resistirme. Y como algunos, como de los testigos de Jehová, porque tenía problemas con la doctrina del infierno y la doctrina de la Trinidad. Y lo sacó. Entonces, hizo él sus propias fórmulas. Porque el infierno, óigame bien, la doctrina del infierno es una doctrina fundamental de la iglesia, de las escrituras. Es una doctrina fundamental de las escrituras. La doctrina del infierno, vuelvo y lo repito, es una doctrina fundamental de las escrituras. Usted rechaza la doctrina del infierno, usted está rechazando la obra de Cristo. Porque aquí Cristo vino. ¿A qué Cristo vino? ¿A salvarnos de qué? De la ira venidera. De la ira de Dios. Y el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Entonces, vamos a ver, segundo, hago lo siguiente. C, Violeta. Tuerza las escrituras que traten de mi pecado para condonarlo en mi vida. ¿Oyó eso? Tuerza va a torcer las escrituras para justificar ¿qué? Su pecado. Y eso hace mucho. Eso hace mucho. Tuerce las escrituras para justificar su condición pecaminosa. No, reconozca su condición pecaminosa, arrepiéntese y siga adelante. Tire para adelante, no tenga miedo. No tenga miedo de lo que la gente puede decir o pensar de usted. La gente, oye, siempre la gente va a estar criticando, murmurando, hablando lo que no tiene que hablar. Siempre va a ser así. Siempre van a haber gente así. Diciendo lo que no tienen que decir, hablando lo que no tienen que hablar. Siempre mirando. ¿Sabe qué? Hay gente que anda buscando la iglesia perfecta. La iglesia perfecta sí en Cristo. Pero aquí en la tierra, en la santidad progresiva, estamos cada día luchando con el carácter de parecernos a Cristo. Amén. Sí, ahora viene lo duro. Yo había querido que Dios plantara una iglesia solamente de ángeles. ¿Sabe para qué? Para los que andaban buscando una iglesia perfecta para ver si lo iban a dejar entrar. Lo primero que le van a decir, usted es un pecador. Usted no puede entrar aquí porque usted tampoco no es un ángel. Váyase para afuera, pecador. Los mismos ángeles te iban a patear para afuera. Aquí usted no puede entrar. Primero usted es un pecador y usted no es ángel. Váyase. Pero sí, esta es la iglesia perfecta solamente para los perfectos como nosotros. Pero yo he sido lavado con la sangre de Cristo, pero es un carnal para afuera. Porque usted tiene que estar perfecto como nosotros, mira, radiante. ¿Tú estás glorificado? No, entonces tú no puedes entrar. ¿Está entendiendo? Porque hoy en día, buscando la iglesia perfecta, sí, la iglesia perfecta en Cristo, pero nosotros estamos luchando cada día para parecernos más a Cristo, luchando. Entonces, si una persona no es sincera con Dios, va a tener la tendencia de torcer las escrituras. Otra cosa, aquí viene lo duro. Y agárrense. Hay concilios donde los pastores tienen que predicar lo que los concilios han dictado. Y aquí vengo con algo que si hay muchos que me están mirando, le están sintiendo, no le va a gustar. Pero lo tengo que decir. Por ejemplo, hay concilios donde dicen que el pantalón y la falda es pecado. Pero cuando vamos a hacer una exégesis concienzuda y sincera a las escrituras y al texto, vemos que ellos mismos están sacando las escrituras fuera de su contexto. Y aquí viene lo duro. Si yo enseño algo que no es conforme a las escrituras, ¿qué es? Falsa doctrina. ¿Me equivoco? ¿O no? ¿Es así o no es así? Sí. Si yo estoy enseñando algo que no está apoyado 100% en las escrituras, es falsa doctrina.
Y yo he analizado esos textos en el original y he dado toda la vuelta y dije, no, esta gente tan mal. Pero como el concilio lo dice, entonces temen más al concilio que a Dios. Jesús dijo, yo les voy a enseñar a quién ustedes deben temerle. Temerle a aquel que puede agarrar tu alma y tu cuerpo y lanzarlo en el infierno. A ese hay que temerle. Entonces, voy a torcer las escrituras. Tercero, ¿qué más voy a hacer? Desdeñe partes de la Biblia porque no son importantes para mí. ¿Está entendiendo? Primero, me voy a resistir a estudiar pasajes que traten este tema. Segundo, voy a torcer las escrituras que traten de mi pecado para condenar mi vida. Tercero, voy a desdeñar parte de la Biblia porque no son importantes para mí. ¿Está entendiendo esto? Esto es lo que hay. Ahora, ¿qué estamos estudiando? Sumisión al Espíritu Santo. ¿Y cuál es la sumisión al Espíritu Santo? La obediencia. El segundo requisito del intérprete, obediencia a las escrituras, a la palabra de Dios, la Biblia, su mandamiento. Entonces, los requisitos de un intérprete, primero tiene que haber nacido de nuevo, ser regenerado por el Espíritu Santo. Amén. Segundo, obedecer ¿quién? La palabra de Dios. Tercero, que ser guiado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Y cuarto, ser diligente en el estudio de las escrituras. Amén. Vamos a la iluminación por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es iluminación? Vamos a ver. Término iluminación, hermano. El término iluminación significa, oiga bien, oiga esto. Recibir para retener el conocimiento de la revelación escrita, que es la palabra, para aplicarlo. ¿Me doy a entender? Se lo estoy explicando de esta manera para que me pueda entender mejor. ¿Me doy a entender? Entonces, recibir, retener el conocimiento de la revelación escrita, que es la escritura, para aplicarlo. Amén. Entonces sigamos, vamos aquí la iluminación. Observe, hay un párrafo pequeño, léelo Violeta por favor, iluminación. Iluminación, obra divina en el corazón del creyente que lo ayuda a comprender la Biblia y aplicarla a su propia vida. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Usted recibe, ¿verdad? Claro, porque la entiende, si la recibe, porque la entiende, amén. La recibe, la entiende. Y entonces la aplica. Ahora, esta es la revelación escrita. Oiga, esta es la revelación escrita. Oiga esto, estamos mal acostumbrados. Dios me reveló. No, espérate un momento. Dios te iluminó, te dio un sueño, ok. Pero esta es la revelación escrita. No hay más revelaciones. Y para terminarse, Jesucristo dio el libro de las revelaciones que se llama Apocalipsis. Entonces, esta es la revelación escrita. La Biblia, la palabra de Dios. Ahora, Dios, a través de su Espíritu Santo, nos da la iluminación, que es el conocimiento, el entendimiento, la luz, para que la recibamos y la podamos aplicar. ¿Me entiendes? Para que la luz, el entendimiento, la comprensión, para que la recibamos, la retengamos y la sepamos aplicar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en la iluminación, el Espíritu Santo nos da ese conocimiento. Amén. Nos da el entendimiento, el conocimiento, lo retenemos y lo aplicamos. Sigamos. Objetivo 2.3. Identificar una descripción correcta de la obra del Espíritu Santo en el proceso de interpretación bíblica. Iluminación por el Espíritu Santo. Como ya aprendimos, solo si el Espíritu Santo mora en una persona, puede ésta recibir con gozo la enseñanza de las Escrituras y apropiarse completamente de ella. Sin embargo, esta capacidad de recibir y de aceptar la palabra de Dios no es igual en todos los creyentes. Ya hemos señalado que una vida carnal obstaculiza la receptividad de un creyente a las Escrituras. Ahora estudiaremos la forma en que la oración y la comunión con Dios pueden hacernos más receptivos al mensaje de la palabra de Dios. El alumbramiento divino que recibe el creyente al estudiar la Biblia o al tener comunión con Dios a menudo se conoce como iluminación. A continuación se reproducen dos versículos que se refieren a ella. Váyase a Efesios capítulo 1, versículo 17 y versículo 18. Y váyase a Colosenses capítulo 1, versículo 19. Vámonos allá, mueve esa Biblia para casi terminar. Amén. Y Colosenses. Efesios. Y a su nombre. Gloria. 1:17.
Entonces, Efesios 1, 17 y 18, ¿qué dice? Para que el Dios de nuestro, oiga, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de qué? De sabiduría. Y de revelación en el conocimiento de quién? De Él. Y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Oiga, voy a leer de nuevo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de qué? De sabiduría. De sabiduría, ¿verdad? Y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo lo vas a ver? Si no la escudriña, Ya. si no tiene la iluminación. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saberlo si no hay iluminación? Vuelvo y repito, caigo en el eje central, la obediencia a las escrituras. Oiga, por más brinco y salto que la gente dé, por más lengua que hable, por más rabaquenda, aquí más allá, lábase. Oye, todas esas cosas es bueno. Por más brinco, salto, mucha danza. Óigame bien, si no hay obediencia, estamos perdidos. Oye, si no hay obediencia, estamos perdidos. Esto es la realidad que hay. Si no hay obediencia, no hay una iluminación receptora. No hay una iluminación entendible, clara para nosotros. La obediencia es el eje central. Y aquí es que viene la lucha. Porque para que haya una iluminación bien contundente en nuestras vidas tenemos que obedecer. Y la obediencia, cuando estamos en obediencia, somos sumisos al Espíritu. Y cuando somos sumisos al Espíritu, estamos bajo su control. Y cuando estamos bajo su control, entonces Él nos lleva a una iluminación más profunda de la revelación escrita, que es las escrituras, la palabra de Él, la palabra de Dios. Entonces, tenemos que entender esto, que si no hay una obediencia tajante y contundente en disciplina a la palabra de Dios, no podremos tener una iluminación profunda y entendible de las escrituras a través del Espíritu Santo para aplicarla. Sigamos. Colosenses, capítulo 1, versículo 19. ¿Qué dice Colosenses? Capítulo 1, versículo 19. ¿Qué dice, hermana? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Ahora, ¿en quién habita toda plenitud? Todo. En el Padre. En Jesús. Ay, Jesús. En Jesús. ¿Y quién es que toma lo de Jesús y nos lo hace saber? El Espíritu Santo. Y si no hay obediencia, ¿cómo Él te lo va a hacer saber? Dígame. No, dígame, ¿cómo Él nos va a hacer saber a nosotros lo de Jesús en nuestra vida, lo que Jesús tiene para nosotros, lo que Jesús nos ha dado a través de su muerte y sacrificio, lo que podemos lograr, lo que podemos yo? Hermano, hay muchos creyentes que han partido de esta tierra, hermano, que perdieron muchas bendiciones por su descuido. Sí, hermano. Es triste, pero es así. La gloria de Dios, pero es triste, pero es así. Se han ido de esta tierra, ok, se fueron, están con el Señor, pero perdieron muchas bendiciones que podían glorificar grandemente aquí en la tierra a Dios por su descuido. Entonces, el Espíritu Santo es que toma, observe, vámonos, San Juan capítulo 16, San Juan capítulo 16. Observe esto. Amén. Versículo 12, 16, 12 en adelante. Y con esto voy a terminar. Para dejarlo en la iluminación por el Espíritu Santo ahí mismo.
para la próxima semana seguir con la iluminación. 6:12. ¿Me entiendes? Para seguir con la iluminación y terminar esta lección 2. Lección 2 es, ¿verdad? Ya. La lección 2 de la unidad 1, ¿verdad? Sí, lección 2 de la unidad 1. Entonces, para dejarlo aquí en la iluminación por el Espíritu Santo, oiga lo que dice. Versículo 12 del capítulo 16 de San Juan. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿el Espíritu de qué? De verdad. Él os guiará toda qué. Verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que han de venir, que habrán de venir. Porque mucha gente hoy en día está nublada acerca de que estamos viendo en los tiempos finales. Porque no están en obediencia. Entonces, como no están en obediencia, Dios permite que la apostasía lo arrope. Hermano, era Dios que permitía que los falsos profetas fueran a Israel para que ellos mismos sepan dónde estaba su corazón. Si su corazón estaba en la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios,